A continuación se dará una breve reseña histórica del expresidente ecuatoriano José Eloy Alfaro Delgado, el cual es una de las figuras más influyentes de nuestro país. General José Eloy Alfaro Delgado, más conocido como el Viejo Luchador. Biografía. Fue un revolucionario militar y político, nacido en Montecristi, provincia de Manabí, el 25 de junio de 1842. Falleció en Quito el 28 de enero de 1912. Fue hijo del ciudadano republicano español capitán Manuel Alfaro González y de la señora Natividad Delgado López. Su educación fue muy modesta y la recibió y terminó en su lugar natal, luego de lo cual se dedicó, aunque por poco tiempo, a diferentes actividades comerciales. Durante su juventud se nutrió de doctrinas libertarias, de modo que al conocerse la noticia de que García Moreno proyectaba poner al Ecuador bajo la protección de una nación europea, se afilió de hecho a las filas liberales y se lanzó a la lucha armada. Fue presidente de la República del Ecuador en 2 ocasiones, en periodos que comprenden entre 1897 a 1901 y 1906 a 1911. Fue general de división del Ejército del Ecuador desde 1895 y líder de la Revolución Liberal Ecuatoriana, comprendida entre 1895 a 1924. Por su rol central en las batallas de la Revolución y por haber combatido al conservadurismo por casi 30 años, es conocido como el Viejo Luchador. Tenía 10 años cuando Eloy soñó que lo asesinaban junto a sus amigos. Tal vez, en lo más profundo de su ser, intuyó que esa pesadilla se convertiría en su destino. Eloy creció y con el tiempo olvidó su pesadilla, porque empezó a soñar. Desde entonces, consagró la vida entera a cumplir sus sueños. La historia de ese joven y su lucha empiezan aquí, en Manabí, a muy pocos metros de Montecristi. Tenía alrededor de 20 años cuando se dedicó a administrar el próspero negocio de su padre, los sombreros de paja tequila. Pero desde muy niño le indignaba ver cómo los ideales de Bolívar eran destruidos por extranjeros como Juan José Flores o tiranos como Gabriel García Moreno. Utilizó pues el dinero de los sombreros para organizar la primera revuelta liberal. Un grito rebelde corría por los campos ecuatorianos. En adelante, sus días transcurrirían entre los exilios, las batallas y las derrotas. Corría el año de 1864. El ecuatoriano más extraordinario de todos los tiempos había iniciado su lucha. Un siglo después, hemos abandonado la esencia de su lucha. ¿Contra qué se rebeló? ¿Cuáles fueron sus sueños? Pasamos de la independencia española a la dependencia de la nueva clase gobernante. Así era el Ecuador a finales del siglo XIX. Indígenas obligados a pagar tributos especiales. La Iglesia Católica cogobernaba el Estado con políticas discriminatorias y racistas. Mujeres limitadas al hogar, sin acceder a cargos públicos. Divididos por el regionalismo, Perú usurpaba nuestro territorio mientras terratenientes serranos y empresarios costeños
explotaban a un pueblo analfabeto. En este país creció Alfaro. Por eso su indignación. Ámbito político. En lo político se inclinó por el liberalismo y en 1864 participó en una fracasada insurrección contra Gabriel García Moreno. Exiliado en Panamá, allí emprendió varios negocios con éxito. Nuevamente se dedicó a actividades comerciales, importando y promocionando los sombreros de paja toquilla elaborados en Manabí, los que gracias a su esfuerzo lograron fama internacional, aunque fueron conocidos como sombreros de Panamá. Pudo así acumular una gran fortuna que puso a disposición de la causa revolucionaria. Por esa época protegió y apoyó eficazmente y económicamente al notable escritor y filósofo ambateño Juan Montalvo, publicando en Panamá la primera edición de su célebre obra Las Catilinarias. En 1872, y siendo ya un hombre rico, contrajo matrimonio con Ana Paredes Arosemena. Volvió al Ecuador poco después del asesinato de García Moreno ocurrido el 6 de agosto de 1875 e inmediatamente se dirigió al nuevo gobierno presidido por el doctor Antonio Borrero, solicitándole la convocatoria a una convención nacional. Al no ser aceptada su petición, empezó a conspirar para fraguar una revolución que debía estallar el 5 de mayo de 1876, pero esta fue descubierta y tuvo que escapar nuevamente para evitar ser aprendido. Apoyó el golpe de estado de Ignacio de Veintimilla en contra de Borrero el 8 de septiembre de 1876, tras el cual fue nombrado coronel, pero meses después se declaró contrario a Veintimilla, que no cumplió el programa liberal prometido. Posteriormente, y a causa de una publicación titulada El ejemplo es oro, y que firmada por Montalvo llamaba la atención a las actuaciones de Veintimilla, este desató una implacable persecución en contra de los liberales, por lo que fue capturado y mantenido en prisión durante largo tiempo hasta finalmente ser desterrado a Centroamérica. Allí permaneció varios años, hasta que estalló en Esmeraldas la revolución del 6 de abril de 1882. Volvió entonces al Ecuador y luego de participar en algunas acciones de armas en que fue derrotado, tuvo que abandonar una vez más el país, hasta el año siguiente en que regresó y fue proclamado jefe supremo de Esmeraldas y Manabí. Durante la campaña de la Restauración en contra de la segunda dictadura de Veintimilla, unió sus fuerzas a las del general Francisco Javier Salazar, que avanzaba desde la sierra hacia Guayaquil, donde el dictador se había hecho fuerte, y luego de sitiar la ciudad, asistió a todos los combates que culminaron el 9 de julio de 1883, cuando las fuerzas veintimillistas capitularon y el dictador huyó hacia el Perú. 3 meses más tarde, la Asamblea Nacional Constituyente, reunida en Quito, pese a estar conformada mayoritariamente por sus opositores políticos, en acto de verdadera justicia le confirió el grado de general de la República. Más tarde, el 12 de enero de 1897, una asamblea constituyente, tras expedir la 11ª Constitución, se pronunció por el liberalismo y eligió como presidente a Alfaro. Durante su primer gobierno, que concluyó en 1901, Alfaro se dedicó a consolidar el triunfo liberal, a establecer la separación entre la Iglesia y el Estado y a impulsar la construcción del ferrocarril entre Quito y Guayaquil. Primer mandato. En los primeros días de su gobierno, atendió personalmente a todas las personas que llegaban hasta él, especialmente a los pobres, a quienes dedicaba algunas horas. Hombres, mujeres, ancianos, desvalidos, indios, enfermos, todos podían verle, y a todos recibió, menos a los borrachos. Odiaba la embriaguez como el peor de los hábitos.
Sus amigos y colaboradores le hacían notar la pérdida de tiempo que eso significaba, pero él respondía: yo para todo me alcanzo. No es ocupación despreciable enseñar a nuestros compatriotas infelices que todos tenemos iguales derechos. Quizás nunca hablaron con el presidente las personas que ahora se agolpan por hablar, y daba por sí mismo y por medio de otros abundantes limosnas en dinero. Durante este mandato se preocupó de manera especial por la reorganización política del Estado, impulsó y financió la construcción del ferrocarril Guayaquil-Quito y dictó los decretos por medio de los cuales se suprimió la tributación indígena, decretó además la libertad de cultos, la libertad de prensa y la hermandad de todos los ecuatorianos. En lo político-militar tuvo que combatir a las fuerzas organizadas por el doctor Vicente Lucio Salazar, que derrotadas y dispersas por todo el territorio ecuatoriano, continuaron asediando y procurando desestabilizar al gobierno. Ricardo Cornejo por el norte, Pedro Lizarza Burú, Melchor Costales y Pacífico Chiriboga por el centro, y los coroneles Antonio Vega Muñoz y Alberto Vega Bernaza por el sur. Lo hostilizaron constantemente, sin darle un solo minuto de reposo. A todo este se sumó la tenaz resistencia que le opusieron el clero y los obispos ecuatorianos, acusándolo de ateo e invitando al pueblo católico a la rebelión. Solo la sabia intervención del clérigo e historiador Monseñor Federico González Suárez logró poner fin a las diferencias entre la Iglesia y el gobierno. Desarrolló también una intensa actividad destinada a la mejora de la educación, para lo cual creó en Quito el Instituto Nacional Mejía, el Instituto Normal Manuela Cañizares para mujeres y el Normal Juan Montalvo para varones, el Conservatorio Nacional de Música, la Escuela de Bellas Artes y por decreto el 11 de diciembre de 1899 el Colegio Militar que hoy lleva su nombre. Segundo mandato, vigente entre enero de 1906 y agosto de 1911. En la segunda administración del general Alfaro se realizaron las siguientes obras. El 25 de junio de 1908 se inauguró el ferrocarril del sur que unía a Quito con Guayaquil. Se dio 1.700.000 sucres para la construcción del sistema de agua potable de Quito. Dotó a Guayaquil de canalización para este mismo servicio que construyó por el centenario del primer grito de la independencia. Un monumento conmemorativo en la Plaza Grande de Quito y se realizó una exposición universal. Para sede de esta exposición se construyó el Palacio de Exposiciones, actual sede del Ministerio de Defensa del Ecuador. Hizo levantar planos de nuestras fronteras y proporcionó adecuados edificios a diversas instituciones militares. En 1910, ante una posible guerra con el Perú por el centenario conflicto territorial, se trasladó a la frontera sur para organizar la defensa de la República y adquirió armamento moderno. En 1906 se promulgó la Constitución Liberal, que consagra al Estado laico, poniendo fin a la injerencia de la Iglesia Católica en la política. Un dato interesante es que desde el gobierno de Alfaro se le dio oportunidad a las mujeres de estudiar y ser parte de la sociedad. Negros nubarrones cubrieron el cielo ecuatoriano a mediados de 1909, cuando se empezaron a producir presiones y roces internacionales relacionadas con el problema limítrofe que el Ecuador mantiene desde los primeros años de su vida republicana con el vecino país del sur, los mismos que a principios de 1910 tomaron proporciones alarmantes. Ante la presencia de tropas peruanas que amenazaban con mancillar el territorio nacional, Alfaro asumió personalmente el mandato del ejército y marchó hacia la frontera sur, mientras la voz de Tumbes, Marañón o la guerra se hacía escuchar por todo el país. La patria toda reaccionó indignada ante la felonia peruana y el general González Suárez, en sus momentos de terrible peligro,
arengó a los soldados y al pueblo con su histórica proclama: si ha llegado la hora de que el Ecuador desaparezca, que desaparezca, pero no enredado en los hilos de la diplomacia, sino en el campo del honor, al aire libre, con el arma al brazo. No lo arrastrará a la guerra la codicia, sino el honor. Solo la imponente presencia del general Alfaro y el coraje y determinación de los ecuatorianos pudieron detener las aspiraciones expansionistas de los peruanos, pues en esa época la única superioridad que tenía su ejército era numérica, y esa no era suficiente para frenar el valor y la bravura del soldado ecuatoriano. Sus opositores le reprochaban no ser estadista. Nunca se graduó en la universidad ni vivió en París. No podían concebir que un ciudadano así pretendiera la presidencia de la República. Alfaro lo sabía. Dedicó siempre sus pocos momentos de paz a estudiar filosofía e historia latinoamericana. Sus dotes de estadista estarían por probarse, pero el pueblo lo amaba por una razón más sencilla. Era uno de ellos, y lo demostró incorporándolos a su lucha. Encontró a sus mejores hombres en los campos, en las calles suburbanas, en los talleres de obreros. Y muy en el fondo, sabía que por esos caminos se encontraba el verdadero Ecuador. Desde sus 2 presidencias, sentó las bases de la modernidad, y no dejó la reforma solo en lo político. Eliminó el tributo que esclavizaba a los indígenas. Separó la Iglesia del Estado, implementando la libertad de culto, la educación laica y las garantías de derechos políticos. Por primera vez en Latinoamérica, las mujeres podrían ocupar cargos públicos. La modernización del ejército le permitió mantener la patria intacta, pese a las ambiciones peruanas. Creó planteles educativos tan importantes como la Escuela de Bellas Artes, los colegios Manuela Cañizares, Juan Montalvo, Bolívar, Vicente Rocafuerte, Militar Eloy Alfaro y el Colegio Mejía en Quito. Fue un presidente transformador. Su gran obra, su gran sueño lo concretó: el ferrocarril entre Quito y Guayaquil. Era su obsesión la integración nacional para dejar atrás el creciente regionalismo. Con esta obra se generarían negocios y un sinnúmero de pueblos cobrarían vida. ¿Y si estuviera vivo? ¿Qué sentiría al ver que el tren más difícil del mundo, su obra gigantesca e integradora, fue abandonada? ¿Qué haría al ver a camorristas de barrio gobernando, que incluso han tenido la audacia de compararse con él? Alfaro dejó la estructura para un país moderno y justo. Un siglo después, en muchos aspectos, retrocedimos. Corrupción, regionalismo, éxodo, pero no por persecución política, sino por falta de oportunidades. Para evitar que este país acabe de hundirse. Volvería al machete para poner a tiranos y traidores en su sitio. Alfaro peleó alrededor de 40 batallas, en la mayoría realmente fue derrotado, llegando incluso a estar muy cerca de la muerte. Desde mediados de 1911 en Quito y en todo el país se fue afianzando un extendido clima anti-alfarista que culminó el 11 de agosto con un golpe de estado militar que obligó a Eloy Alfaro a dimitir de la presidencia, a refugiarse en la legación de Chile y posteriormente exiliarse en Panamá. Según estima Cristóbal Gangotena, un testigo presencial de los hechos que dejó una crónica,
la vida de Alfaro ya corrió peligro durante su derrocamiento, siendo salvado por los cónsules de Brasil y Chile. Este último, de apellido Isman, fue el responsable de un acuerdo que permitió que Alfaro salga ileso, pero comprometiéndose a salir del país por lo menos un año. Desde entonces el viejo luchador perdería todo el apoyo en el Congreso, en donde la mayoría constitucionalista lanzaba furibundos ataques contra él, llegándose a plantear incluso la colocación de una placa difamatoria contra el alfarismo en el Palacio de Carondelet y a pedir su extradición para juzgarlo, mientras los hombres del antiguo régimen eran apresados y sufrían las consecuencias de la ira de un populacho que enfurecido linchó al coronel Quiroga. Las fuerzas liberales fueron derrotadas en sucesivas batallas, en Guaygra, Naranjito y Yahuachi, donde mueren cerca de 1000 hombres en una corta guerra civil. El general Leonidas Plaza, jefe de las fuerzas gobernistas, ordena la detención de Eloy Alfaro y Flavio Alfaro, Pedro Montero y Ulpiano Páez. Además, se aprehendió a personas que nada tuvieron que ver con los hechos anteriores, siendo por el simple hecho de ser liberales, como Medardo Alfaro, el periodista Luciano Coral, director del periódico liberal El Tiempo, y Manuel Serrano Renda. El presidente Freire ordena que los otros prisioneros sean llevados a Quito. Plaza aparece como contrario a esta disposición, pero el historiador Roberto Andrade lo acusa de haber manipulado la decisión y planeado el asesinato de los jefes del radicalismo, que finalmente ocurrió en la capital el 28 de enero de 1912, en el penal García Moreno. Como una ironía histórica, el general Alfaro fue llevado a Quito en el mismo tren que construyó. Sus cuerpos fueron arrastrados a modo de trofeos sangrientos por la ciudad, fueron quemados en el ejido. Al parecer, una oscura alianza entre el placismo y los conservadores fue el origen de esta acción criminal. Esta ha sido la historia del expresidente Eloy Alfaro. Para despedirnos de esta presentación, dejo esta frase que fue escrita por él mismo. No es una ocupación despreciable enseñar a nuestros compatriotas infelices que todos tenemos iguales derechos. Eloy Alfaro. Gracias por su atención. Alfaro volvía de Panamá. Dejó esposa e hijos para emprender la revolución. Pero su buque fue hundido. Ocurrió aquí, en las costas de Jaramillo. Se corrió la voz de que Alfaro había muerto. Y enseguida, las fuerzas de Caamaño iniciaron la pacificación del país. Una anciana lo salvó de ahogarse, mientras amigos y partidarios eran asesinados. Alfaro estaba vivo, pero había sufrido otra derrota. Varios años de exilio lo sufrió principalmente en Panamá, no en casinos ni juergas, sino planeando siempre volver y retomar la revolución liberal en el Ecuador. Pero calculó mal tantas veces y cada error le costó muy caro. Anita de mi alma, te mando mi reloj sintiendo no tener una joya de más valor que mandarte para que lo empeñes. Es el reloj de siempre. Ha estado preso conmigo y se paró en el momento en que me hundí en el mar en Jaramillo. El horario marca un momento supremo de mi vida. De vez en cuando hay que hacerlo aceitar. Disculpa hacerte tanto encargo por una cosa que no vale 2 cominos, pero no puedo evitar ser simple con cualquier cosita que le tenga cariño. Sufrió la tortura en carne propia. 5 de sus 10 hijos murieron prematuramente. Uno de sus hermanos fue envenenado. Cientos de sus amigos y miles de sus partidarios terminaron igual.
¿Cómo pudo resistir tanto dolor? ¿Por qué nunca se dio por vencido? ¿Por qué su vida tuvo que terminar así? Lo tomaron preso en Guayaquil y lo llevaron a Quito en el tren que él mismo construyó. El sueño se convertía en pesadilla. Fue asesinado, arrastrado e incinerado por una turba quiteña en 1912, con la complicidad del ejército y del presidente Freire Sagundí. Lo mutilaron en el Parque Elegido. Su sangre escribía el capítulo más vergonzoso de nuestra historia. Hoy la gente disfruta de este parque, ajena a la revolución que se frustró aquí. Esta es la carta que escribió a su esposa Anita, alguna vez que estuvo enferma en Panamá. Como el espacio no da para hablar más de su vida, dejemos que sea la carta enviada al amor de su vida, la que complete esta mirada del ecuatoriano más revolucionario de todos los tiempos. Amada Anita, no creas que te vas a morir, porque tienes que vivir para que cuides de nuestros hijitos. A la vuelta de algunos años, lo probable es que me muera yo, porque la tarea que me ha impuesto Dios debe tener su término, y estoy seguro que los sufrimientos han de continuar hasta rematar con mi vida. Pero sufrimientos y vida gloriosa que han de llenar de justo orgullo a los míos, especialmente a ti y a mi prole. Y sobre todo, nadie muere la víspera, a no ser que tenga la debilidad de abreviar sus días. Cuando yo me muera, que entre paréntesis, debo advertir que no puede ser pronto, porque todavía tengo mucho que hacer en esta bendita tierra. Entonces sí, seguirá tu turno, después de muchos años. Llegarás a ser una viejita muy regañona, pero siempre muy respetable. Y cuando la gente te vea pasar, dirán con respeto, señalándote: esa es la viuda del héroe. Y tú, más orgullosa, resignada y confortada con mi recuerdo, y siempre protegida por Dios y cuidando de nuestra ilustre prole. Ya ves, pues, que no puedes ni debes morirte antes que yo. Mucho te agradezco que dejes temores a un lado. En la demora está el peligro.